Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 22 de La Ventana. Gracias a todos por la sintonía. Esta semana converso con la profesora Alba Brugueras Fabre, quien además de ser la nueva presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, es mi esposa. Así que, como pueden imaginar, hablamos mucho sobre política y economía, por lo que esta conversación es continua. La única diferencia es que en esta ocasión es en forma de entrevista. Con Alba hablo sobre su trayectoria profesional, discutimos ciertos elementos de la economía de Puerto Rico y le damos un vistazo a la economía mundial, como por ejemplo la nueva crisis argentina y los posibles efectos de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China sobre la reconstrucción de Puerto Rico. Fue un diálogo muy interesante, así que espero que lo puedan disfrutar. La próxima semana culmina el segundo ciclo de este podcast con una entrevista al cantante Fofé, quien cumple 20 años de su trayectoria artística. Con él hablaremos sobre manjar de los dioses, circo y los fetiches. Y ciertamente hablaremos de cómo ve a Puerto Rico desde su particular punto de vista. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes en tu aplicación favorita para escuchar podcasts, tales como Apple Podcasts y Stitcher. Suscríbete y danos tu review. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Suscríbete también a mi canal de YouTube para que veas o escuches las entrevistas de este podcast. Por último, te invito a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas, que publico los martes a través de elnuevodía.com. Ahora los dejo con la entrevista a la profesora Alba Brugueras Fabre. Profesora Alba Brugueras Fabre, bienvenida a La Ventana. Gracias por invitarme. Gracias por responder a la invitación. De nada, aquí estoy. Alba, tú eres de Santurce, tú eres cangrejera. Sí. De Santurce, donde nací, donde me crié. Viene de sangre y por herencia. Entonces, ¿de dónde viene ese interés por la economía? Pues mira, yo te diría que desde la universidad, casi sin querer, pero desde mi primera clase de economía. Ahí fue que hice el clic. Ahí fue que me di, primero que la conocí, lo que era, porque yo entré a esa clase y yo no sabía nada. Pero fue en esa clase donde hice esa conexión, internalicé lo que significaba la economía y obviamente la importancia y decidí en ese momento que quería continuar. Entonces tú estudiaste en la UPI. En el recinto de Río Piedra. En la Universidad de Puerto Rico, y también hiciste la maestría allá. Sí, en economía. Entonces, y desde entonces tú has estado trabajando temas y asuntos de economía. Tú has estado en la academia, tú has estado en el sector público, en el sector privado. Danos un vistazo a tu carrera profesional. Pues comencé cuando estaba estudiando la maestría de economía. Estuve en la Asamblea Legislativa, específicamente en la Oficina de Asesores del Presidente de la Cámara. Ahí trabajé como técnico legislativo en asuntos económicos. Tuve experiencia de trabajar en distintas áreas, como en el área de la salud, en la parte de las aseguradoras, en el mercado laboral. También estuve trabajando con la reforma contributiva en aquel momento, entre otras áreas, así que aprendí un montón desde la Asamblea Legislativa. Luego pasé a la UPR Mayagüez. Ahí estuve trabajando específicamente en el Departamento de Economía Agrícola y Asesoría Rural, donde ya estaba involucrada en lo que era la investigación, específicamente en agricultura. Teníamos 3 cultivos en aquel momento, donde yo estaba asociada a una investigadora principal, y entonces corría todas las partes de análisis estadístico y toda la parte de investigación como técnico en esos productos.
Después me fui a hacer consultoría privada. Estuve con H. Calero Consulting Group, una escuelita. Si sobrevives H. Calero, sobrevives cualquier experiencia de trabajo. Eso dicen. Fue una muy buena experiencia también. La verdad es que Heidi, admirable. Una experiencia de trabajo donde aprendí muchísimo. ¿Y qué ustedes hacían ahí? Bueno, pues teníamos distintas tareas. Y yo me estaba especializada en las estadísticas, ¿verdad? Que el manejo de las estadísticas, las bases de datos que Heidi tenían. También asistía en los distintos proyectos especiales, muchos relacionados a la salud. Teníamos estudios de viabilidad, de impacto económico, también las proyecciones macroeconómicas que se hacen anualmente, estudios relacionados a la educación, entre otras áreas también, a la deuda, también trabajamos ese tema. Entonces, luego regresé al gobierno y estuve trabajando en la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia como estadístico de esta agencia de gobierno, levantando información que no existía, así que pues, fue un trabajo bastante fuerte porque no había un dominio de estadísticas básicas que se requerían para hacer los informes federales y también estatales. Que ese es el problema, es un problema histórico del gobierno, la falta de estadísticas. ¿Tú crees que el Instituto de Estadística ha mejorado eso? Yo creo que sí, y de hecho en aquel tiempo que yo estaba ahí, el instituto estaba comenzando. Exacto. En ese momento comienza el instituto, establecen la ley, se busca el nuevo director ejecutivo, el doctor Mariasen, y él, la verdad que él estaba comenzando aquel tiempo, pero han logrado muchas cosas. Y es que el gobierno tiene mucha información y maneja mucha información, muchos datos, pero a veces no sabe para qué. No sabe qué hacer con ella. ¿Qué hacer con esa información? Entonces, yo entré un poquito al área donde yo estaba, que era un programa de análisis de programas. No me acuerdo cómo se llamaba la división, pero la mayoría de los empleados del departamento de la familia, donde yo estaba, eran trabajadores sociales. Okay. O sea, el manejo de la información era diferente, era para tomar una decisión inmediata, pero una decisión basada mucho en experiencia, en intuición, lo que habían visto, y también la miraban desde su área, de lo que era el trabajo social. Sí, y al final del día las estadísticas se utilizan para tomar decisiones mejores, ¿no? Exactamente. Sí que salí de ahí, pero dejé un legado, creo, en cuanto al manejo. Enseñé a mis compañeros cómo hacer distintas cosas, cómo levantar información, qué hacer con eso y qué decía esa información también, pudimos relacionar. Interesante. Así que sí, muy bueno la experiencia también estar como estadístico del Departamento de la Familia, una agencia que maneja muchísimo dinero federal también. Sí, tiene muchos recursos y a veces que no se utilizan, yo no sé si no tienen el personal suficiente o es que no utilizan de la mejor forma los recursos porque hay tanta necesidad también. Pues yo creo que tiene que ver el hecho de eficiencia, ¿verdad? El manejo de los recursos. Tiene recursos buenos de muchísimas áreas, pero también debe de redistribuir esos recursos para que entonces se puede ser ir a donde hacen falta, que otros problemas. Sigue siendo una estructura compleja, es el gobierno, pero sí. Hay muchas áreas que deben de ser recapturadas para poder manejarlas mejor. Claro. Y el manejo de las estadísticas de verdad que es importante para todas las agencias. Sí. ¿Qué hiciste después de la familia? Wow. Después de la familia estuve haciendo consultoría privada. Ya tenía experiencia en estos asuntos de consultoría y me asocié con varios economistas, varios colegas, estuvimos y que todavía hoy en día seguimos colaborando en distintos proyectos especiales, así que estuve trabajando por mi cuenta y luego me fui a dar clases. Ahí llegaste llegué a la academia, el mundo de la academia que ya venía contemplando desde hace un tiempo, tenía buenas relaciones. Él había comenzado a hacer estudios doctorales y ya estaba en esa área, así que entró a la Universidad Sagrado Corazón.
En la Universidad de Sagrado Corazón comencé en el 2012, ya llevo un poco más de 6 años. Doy clases de economía, clases de estadísticas y clases de investigación, entre otras áreas. Y pues me he desempeñado ahí en la universidad, en cursos graduados, cursos subgraduados, y la verdad que ha sido también excelente experiencia. Me encanta dar clases, me encanta estar con los estudiantes. Ellos aprenden, pero yo aprendo también de ellos muchísimo. Y tú participas también de una alianza que me parece que está el Banco Popular, la Universidad de Sagrado Corazón, sí, la Católica, el Mayagüez y el Banco de la Reserva de Nueva York. De Nueva York, exactamente, la Asociación de Bancos también de Puerto Rico. Háblanos de esa alianza. La alianza es coordinada por el profesor Rafael John Parr. Excelente recurso. John Parr, sí. Tiene a cargo la Alianza para la Educación en Economía y Finanzas Personales. La alianza cumplió ya 20 años desde que comienza en Puerto Rico. Wow. Y con esta tiene colaboraciones con Mayagüez, UPR Mayagüez, y con la Católica en Ponce. Y lo que nosotros hacemos, yo llevo con ellos 5 años, lo que nosotros hacemos es dar talleres de economía y manejo de finanzas personales a los maestros de las escuelas públicas y privadas. Entonces, esos maestros van a las universidades. Paralelamente en San Juan ocurre en Mayagüez y en Ponce, y nosotros le damos este currículo de enseñanza de economía. Obviamente damos sobre los conceptos básicos de economía, explicamos los conceptos, lo de manejo de finanzas, la planificación financiera, y entonces ellos se regresan a sus escuelas luego de varias semanas intensas de taller y trabajan o diseñan un currículo para sus estudiantes de escuela. Estamos hablando de escuela superior. Okay. Entonces, con sus estudiantes ellos se preparan, identifican un problema económico, un tema económico, y entonces con sus estudiantes hacen una investigación y buscan soluciones a ese problema económico. Obviamente con las herramientas que tú le das a los maestros. Exactamente. Con esas semanas, son 5 semanas de talleres. Okay. Entonces, los estudiantes, ese grupo genera una serie de ideas para atender ese problema y hacen una propuesta. Esa propuesta va ellos participan de unas competencias regionales, Región Metro, Ponce y Mayagüez, y luego entonces van a una competencia nacional. Así que es increíble las cosas que salen de ahí. Los maestros son de todas las áreas, historia, de matemática, de ciencia, inglés, de todas las áreas salen. Interesante. El año pasado, el grupo que ganó fue un grupo que hizo una propuesta sobre un modelo de inclusión social y económico para la población de 65 años en adelante en Puerto Rico. Wow. Y a mí me pareció increíble que estos muchachos estuvieran pensando, en eso, ¿verdad? En un modelo de inclusión social y económica. Eso es bien abarcador. Y ellos estuvieron mirando modelos en otros países y entonces hicieron como que un modelo ecléctico para aplicarlo a Puerto Rico. Otro grupo que ganó en el año pasado, quedó segundo lugar, fue un grupo que planteó el problema de los escombros públicos, los edificios abandonados en las ciudades. De los estorbos. Los estorbos. Y entonces ellos, esa parte de los estorbos públicos más el tema de la agricultura, decidieron combinarlo, el tema de la agricultura urbana también, y entonces crearon un proyecto para la agricultura vertical en estos edificios. Qué bien. Así que tenemos muchos estudiantes bien talentosos. Que son problemas complejos, ellos tratan de resolverlo, de simplificarlo, que es interesante ese proyecto y es a veces uno no sabe que tenemos a los jóvenes pensando en eso, que nuestros jóvenes y que los maestros también se están capacitando en atender esos temas económicos. Y es más increíble cuando tú los escuchas hablar muy interesados sobre estos temas que ellos sienten, que ellos lo palpitan, que no solamente es porque lo ven en Newsfeed en Facebook o en cualquiera de sus redes sociales, es porque ellos lo están sintiendo en su casa, en su escuela, lo están viviendo y están interesados sobre cómo mejorar la sociedad, cómo mejorar la economía, cómo mejorar su entorno. Y yo creo que eso es importante. Y hay que darle estos espacios y seguir trayendo más maestros y a su vez más estudiantes para hablar de estos temas. Definitivo.
positivo. Y entonces ahora estás como presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Sí. Háblanos de la asociación y de tus planes para el futuro, para este próximo año. Bueno, pues recientemente tomé la presidencia de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. La Asociación de Economistas es una organización sin fines de lucro que cumplió 35 años. Sí, 35 años ya. Fue fundada en 1983. La asociación es una organización que tiene como meta fomentar la investigación rigurosa en la ciencia económica y proveer los espacios para que los economistas e investigadores, economistas y también de áreas afines, puedan presentar sus investigaciones, aportando a la discusión y a los problemas que nos aquejan en el país. Tenemos una misión clara de fomentar y promover el estudio de la economía y el respeto de nuestra profesión. Así que hemos implantado ya guías desde el 2017, guías éticas para fortalecer nuestra profesión como economista, pero también somos un espacio para que vengan estudiantes a presentar sus distintos trabajos de la universidad que están haciendo. Así que ahora este año celebramos los 35, tuvimos invitados internacionales, invitados locales también. Anualmente recibimos cerca de 80 a 90 personas de toda la isla. De toda la isla se convocan en la Semana del Economista. Tenemos una proclama del economista que nos prepara el Departamento de Estado y entonces abrimos los trabajos del día para discutir distintos temas. Y este año fue bien concurrida porque tuvimos temas relacionados a la austeridad, a la deuda, la reforma contributiva, reforma laboral. Claro que son los temas que están... La transformación energética, lo que está ocurriendo en el país. Todos los temas son económicos ahora. La particularidad que ahora los vemos desde la perspectiva de después del huracán María, pues entonces los hace atractivos también y más importantes. Claro. Y entonces, ¿cuáles son tus planes para este año en la asociación? Pues para mi año yo estoy enfocada mucho en lo que es la educación en economía. Tiene que ver con mi trayectoria, donde yo me he desenvuelto en los últimos años, así que ese es mi plan principal. Quiero reactivar el Instituto de Educación Económica, quiero trabajar con talleres para los economistas y otras áreas también, estudiantes que estén interesados en educación continua. Y también quiero crear alianzas con otras organizaciones profesionales, otras organizaciones que podamos darnos una mano y que pues, al fin y al cabo estamos todos aquí pensando en lo mismo. Queremos mejorar, queremos promover el bienestar económico y social en el país. Claro, y este es el tiempo de las alianzas, definitivamente, sí. en todos los sectores. Eso es importante. Vamos a hablar de economía. Ok. Alba, la economía de Puerto Rico desde el año 2006 entró en recesión. Se dice en recesión, otros le llaman que estamos hace rato ya en una depresión. Son básicamente 12 años. Y lo que siempre se dice es que los problemas económicos de Puerto Rico son estructurales. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros hablamos de los problemas de la economía como que ya no son ciclos porque ya no seguimos los vaivenes de los ciclos económicos, donde hay un auge, una como por ejemplo Estados recesión. Unidos, que su economía se mueva sí. a base de ciclos. Sí, ¿no? de esos ciclos económicos, de esos vaivenes, que hay un periodo de auge, un periodo de recesión o desaceleración, y luego vuelve otra vez un periodo de crecimiento. Pues nosotros llevamos mucho tiempo en esa mucho tiempo ya en ese periodo de baja. Parte baja de la rueda. Exactamente, así que pues pensamos que ya no le podemos achacar los problemas a los ciclos económicos. Ya no son ciclos, ya son cíclicos, ya tenemos que repensar, tenemos que reorganizar, reestructurar nuestros sectores económicos, sectores importantes, y establecer prioridades de lo que queremos hacerlo y hacia dónde nos queremos mover. Así que hay que reestructurar nuestro sistema, nuestra economía. La base económica y la base de producción, especialmente, que son las que más se han visto tenemos que identificarlos, son estos sectores que queremos incentivar, basado en prioridades en la sociedad. Obviamente queremos trabajar con la manufactura, queremos una buena manufactura, queremos la agricultura, queremos fortalecer el sector de servicios y queremos también exportar.
Entonces, todas esas cosas hay que trabajar, pero hay que trabajar también con la fuerza trabajadora. Hay que dar ese mercado laboral, hay que fortalecerlo, para que más personas participen de él. Claro. Entonces, también quiero unir eso. Recientemente salió un informe de que Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, el censo de población y vivienda que realiza la Oficina del Censo Federal ya no hace tiempo nos lleva dando esta información sobre la pobreza en Puerto Rico. La pobreza está sobre el 42% ahora mismo de los individuos viven bajo el nivel de pobreza según los estándares del censo. De todas las jurisdicciones, de hecho Puerto Rico era el quinto lugar y ahora se movió al tercer lugar. No es que hemos mejorado, ¿verdad? Para nada. Pero dentro de las jurisdicciones de Estados Unidos se ve el coeficiente Gini, que es el coeficiente que se utiliza, más utilizado por los economistas para hablar de esa relación, o más bien la brecha entre los ricos y pobres. Pues Puerto Rico es la jurisdicción más alta dentro de Estados Unidos. Así que estamos hablando que es un indicador que va de 0 a 1, entre más cerca a 1 más desiguales, si nosotros estamos como por el 55% aproximadamente. Así que somos bastante desigual. Obviamente tiene que ver con la crisis, tiene que ver con la situación económica en el país. Así que ese indicador, ese coeficiente Gini, lo que nos está diciendo algo que ya sabíamos, ya lo habíamos visto hace un tiempo, de que en Puerto Rico hay mucha inequidad. Hay la distribución de la riqueza no es igual para los grupos. También hay muchas razones por las que esto ocurre. Está el hecho de que hay una desigualdad también en la forma de educación, en el sistema educativo, hay discriminación, entre otros eventos que ocurren. De hecho, sobre la mayoría de este grupo que están bajo el nivel de pobreza, hay un número significativo de mujeres con jefatura del hogar que viven bajo el nivel de pobreza. Sí, aquí siempre dice que la pobreza tiene el rostro de mujer. Pues sí. El perfil importante. Y los números lo dicen. De hecho, de los hogares que tienen mujeres con jefatura del hogar, no presencia de varón en el hogar, de esas mujeres que tienen algún grado universitario o que son graduados, estamos hablando de cerca del 18%, o sea, un grado universitario, a diferencia de los hombres jefes del hogar que tienen un grado universitario, estamos hablando de que es menos del 3%. Sé que hay las mujeres que, a pesar de que se educan, de que van a la universidad, se gradúan o tienen un año de escuela universitaria, son las más pobres, son las que más consideradas por el censo como que viven bajo el nivel de pobreza. Así que eso nos habla sobre la discriminación, la brecha entre los hombres y las mujeres también, en el mercado laboral, en la inequidad en la distribución de ese ingreso. Y entonces, si cogemos estas dos cosas, los problemas estructurales de la economía, eso hace que la economía se desacelere, se pierda producción, eso tiene un impacto sobre las finanzas del gobierno, sí, lo que tiene un impacto sobre la capacidad del gobierno para pagarse su deuda y obviamente para mantener sus operaciones trabajando. Voy a empezar diciéndote que en la última década nada más la capacidad productiva del país se ha perdido en casi un 18%. ¡Wow! Estamos hablando de nuestra pérdida del Producto Bruto, ¿verdad? Ese indicador que utilizamos para hablar sobre el crecimiento. O sea que producimos un 18% menos de lo que producíamos cuando... Durante esta década hemos perdido ese por ciento. Claro. Pero también el evento que vivimos el año pasado del huracán, que nos ha hecho ver dónde están las comunidades marginadas, dónde están los pobres, que
que sepan ha existido, pero estaban invisibles para nosotros y obviamente para los políticos y para las empresas, pero que también ha acelerado el proceso de la salida de muchas personas, de la inmigración, la deuda, crisis fiscal, y a eso se le suma la incertidumbre que hay en el país, los eventos que también están pasando en Estados Unidos, que están relacionados con nosotros. Pues sí, el gobierno va, mientras más gente se vaya o más personas salgan de la fuerza trabajadora, pues entonces menos ingresos para el gobierno va a haber. Claro, ¿no? Pues es que son todo, a eso yo, porque son todas cosas que se conectan, y entonces eso también genera el problema de la desigualdad. Sí, ¿quiénes son los que se quedan? ¿Quiénes son los que Entonces se quedan? ahí está, hace un tiempo la mitad aproximadamente, un informe unos años atrás, la mitad de la población que se iba, era una población que tenía escolaridad, pero la otra mitad no tenía escolaridad. Entonces Claro. más o menos ese es el reflejo de lo que está pasando en el país. Claro. Entonces, y dentro de todo este escenario tenemos una Junta de Control Fiscal que ha impulsado medidas de austeridad, Ujú. con su objetivo de que podamos pagar la deuda y de que se balanceen por lo menos 4 presupuestos. Bueno, Eso, sí. La Junta de Control Fiscal viene con la idea de esta austeridad fiscal o esta contracción en la reducción de los gastos de gobierno, aumentar la parte de la base tributiva, aumentar los impuestos. Los recaudos, la base no, la base no. La base se está yendo también. Sí. Y reducir el déficit del gobierno. Esa es la meta clara de lo que es la Junta de Control Fiscal y lo que nos trae promesa. Así que tiene unas metas de corto plazo, y yo creo que una de las grandes fallas es que no ha logrado establecer metas de largo plazo, ¿verdad? Porque sí queremos que haya una disciplina, ¿verdad?, fiscal, pero también queremos que se encamine a Puerto Rico, encamine al país hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Hacia pensando en las próximas generaciones, qué es lo que va a ocurrir más adelante. Hay que pensar en el problema de la deuda, pero en un problema de largo plazo, Claro. en lugar del problema inmediato, que es esta parte del problema político que estamos Claro, pero viendo. hay 2 formas de hacerlo. Es a través de medidas de austeridad, eso es una teoría, y otras formas de hacerlo también a través de la inversión y fomentar la inversión y fomentar el crecimiento económico. La Junta, lo que voy es, esas recetas de austeridad que ha hecho la Junta, ¿vienen a atender los problemas estructurales de la economía o vienen a atender los problemas de desigualdad que tenemos? No. Como te digo ahorita, lo que está ocurriendo son medidas de corto plazo. No van a eliminar la problemas de desigualdad en el país. Al Claro. contrario. Entonces, o sea que Hay un disloque claro, en la economía, sin precedentes. Claro, y las medidas que se están tomando son procíclicas, que eso es algo que habíamos hablado anteriormente. Abundame sobre Keynes eso. decía, el padre de la macroeconomía decía que en momentos de crisis lo que debe de ocurrir son medidas anticíclicas, era lo que decía él. Y él lo que planteaba esto desde perspectiva, oye, cuando estamos en momentos de auge es cuando tenemos que pensar en las vacas flacas. Eso es lo que planteaba él. Decía, ¿por qué? Y es como funciona el hogar también. ¿Por qué cuando no tenemos un momento de fortuna, un momento de auge, ¿verdad?, en la economía, porque no entonces guardamos o pensamos en qué podemos hacer para mantener en ese momento en que no haya lo suficiente? Entonces, Keynes proponía eso. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. En momentos de auge, pues seguimos gastando sin consecuencias y sin pensar entonces qué va a pasar cuando se termine esa buena fortuna o ese dinero. Y entonces, en los momentos de crisis, estamos haciendo medidas de austeridad. Estamos cortando donde sea, estamos
eliminando programas, consolidando escuelas, haciendo esas fusiones, que ciertamente hay una reducción poblacional, una reducción de los menores de edad que asisten a la escuela, pero hay también procesos que no se pueden, y hay unas idiosincrasias también que tienen las distintas áreas de donde están estas escuelas. Así que estamos viviendo como que en este momento de desequilibrio, de balance en todo lo que está ocurriendo, y yo creo que la razón número uno es la deuda. Es la razón número uno para este disloque en la economía. Yo veo un camino, una ruta, sea la que sea, la ruta es larga, va a ser dolorosa. Sí, eso y como coincide todo el mundo, ¿no? Decíamos ahorita, va a ser muy desigual también esa ruta. Sí, promesa, la Junta venía para esos 4 presupuestos balanceados, lleva 2 años y no hay ninguno, así que todavía tenemos 4 presupuestos mínimo, balanceados que tenemos que esperar. Así que el problema de lo que tiene que ocurrir, que cualquier plan económico que tiene que tener, pues sí, inversión en infraestructura, en carretera, o sea, eso tiene que ocurrir, inversión en energía eléctrica. El gobierno está apostando a que luego de Huracán María va a entrar mucha inversión por el lado, obviamente, del gobierno federal a través de FEMA, y también como producto de los pagos de las aseguradoras. Sí, esa es la proyección. Pero las aseguradoras están tratando de pagar el mínimo y se están tardando en pagar. FEMA está en las de no pagar y tardarse todo lo posible. El gobernador hizo una petición de 100 mil millones al gobierno federal. Apenas se han aprobado 40 mil millones, se han desembolsado 10 mil millones, que también está lento ese proceso. Debemos de apostar a ese dinero como el que nos va a sacar de la crisis, o esto es temporero, porque se dice que va a haber un crecimiento también. No, yo creo que es temporero, pero es temporero en la medida de que no sepamos utilizar bien ese dinero que entra. Hay que establecer prioridades, hacia dónde queremos establecer, hacia dónde queremos mover en la economía. Si no lo manejamos bien, correctamente, entonces lo que nos movemos hacia algo, un crecimiento próximo año, pero temporero, no nos va a durar. Entonces de aquí al 2020 pues vamos a volver a pasar por lo mismo. O sea, recuerda que la crisis no es a causa de María. La crisis la estamos viendo desde mucho antes. Claro, pero María la exacerbó, ¿no? María lo que nos trajo fue la idea de que, oye, ya basta de acabar con la ilusión de que éramos un país de primer mundo. Promesa ya estaba cuando vino María. Bien. Así que yo creo que el huracán nos dejó ver unas cosas como que debemos estar pensando en cosas que no son ciertas. Vamos a sentarnos y hablar sobre la realidad y ver cómo ese dinero que entra lo podemos ubicar en donde sea productivo para el país. Va a haber una inversión en construcción definitivamente por parte de los fondos y de las aseguradoras también, que pagan a las personas por comenzará un proceso de remodelación, reestructuración, rehabilitación de infraestructura. Y eso va a crear empleo en construcción, que es un buen empleo, porque el empleo siempre, en la construcción siempre se ha hablado como un motor dentro de la economía. Y es importante, claro. Pero yo creo que donde más vamos a fallar es en el elemento de la confianza, porque la economía no solamente se mueve por el dinero que entra y la inversión y la creación de empleo, pero también tiene que moverse por la confianza de nosotros, la confianza en el propio sistema, la confianza en las organizaciones políticas, la confianza en el mercado, la confianza en nosotros, de que vamos a salir adelante. Y si esa confianza se ha perdido,
Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando usted pierde la confianza de alguien, de una amistad, es bien difícil recuperarla. Y recuperar la confianza del consumidor, del individuo, de este contribuyente, es difícil también. Sí, es difícil. Y tenemos que pensar también en el corto plazo hay discusiones relacionadas a las reformas contributivas, hay que pensarlo bien, pero cómo trabajar con esa clase media, cómo trabajamos con estas empresas que son incipientes. Digo, yo no puedo concebir una reforma contributiva en este ambiente tampoco, que yo creo que es una... Bueno, la discusión la tiene que haber. Tiene que haber la discusión sobre la reforma contributiva. Pero reformar ¿para qué? La cosa. Reformar, pero con unas bases y unas metas que tienen que establecerse, que las cuales no tenemos claras lo que hay, qué es lo que queremos hacer. Yo creo que nadie se ha puesto de acuerdo, ni siquiera el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Tienen dos metas completamente diferentes. Sí, Puerto Rico tiene ahora mismo un gobierno disfuncional. Y entonces ahí eso deja al ciudadano en el medio. Es como decimos en Guayama, lo deja como el jamón del sándwich, ¿no? El jamón del sándwich. Entonces, ¿qué hace el individuo? ¿Qué puede hacer el individuo desde su realidad para surfear esta crisis? Es altamente probable que el gobierno nunca va a arreglar nuestra economía. Sí, por eso partiendo de la premisa de la disfuncionalidad en que estamos viviendo. Sí, las únicas personas que pueden mejorar la economía somos nosotros mismos. Y lo podemos hacer desde nuestra microeconomía, de nuestros hogares. Creo que el manejo de nuestra microeconomía, de nuestras finanzas personales, de nuestra planificación, de nuestro presupuesto, yo creo que es clave. De esa forma nosotros aportamos a la economía, de esa forma nosotros aportamos a nuestro entorno, el planificarnos, obviamente ahorrar, pensar en esas vacas flacas cuando lleguen, en que va a llegar un momento bueno donde hayan vacas gordas y disfrutaremos de eso, pero también hay que pensar en los momentos donde hayan vacas flacas. Y entonces, cuando el hogar o los individuos, los consumidores se planifican, ¿ah? Y el colectivo de eso, pues entonces puede generar gran impacto en la misma economía, puede generar impacto estamos pensando en los números de la morosidad en autos, en hipotecas, ejecuciones que han salido en la prensa, de esas noticias increíbles que cientos y cientos de ejecuciones de hipotecas, gente que se va a quedar sin su propiedad, gente que no puede pagar, gente que no tiene los medios. Pues yo creo que como individuos podemos participar y mejorar nuestro entorno, primero nuestra microeconomía y luego entonces hacia afuera. Y yo creo que esa sería una buenísima, una buena aportación de parte de todos. Vamos a ver ahora, hablar un poco sobre la economía mundial, que es algo que muchas veces en Puerto Rico se pierde de perspectiva. Estamos en el mes que recientemente se cumplió 10 años de la gran recesión, de aquel famoso colapso de Wall Street. De hecho, esta semana estamos en el 10º aniversario del colapso de Lehman Brothers. Ajá. ¿Cómo está la economía mundial? Bueno, antes de hablar de la economía mundial, quiero comentarte que cuando pasó lo del crash del 2008, la caída de Wall Street, este es uno de estos eventos, lo que uno se acuerda dónde estaba. Porque yo recuerdo dónde yo estaba en ese momento cuando, estoy como lo pendiente que estaba. Me imagino, obviamente, viendo desde la perspectiva de un economista, ver eso en vivo. Sí, son estos eventos que uno se acuerda. Yo recuerdo de las Torres Gemelas, donde estaba ese momento, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo se acuerda de eso. Yo recuerdo dónde estaba ese momento. Yo recuerdo la invasión de Kuwait. Yo recuerdo también cuando fallece Lady Di. Esos son los momentos. Entonces, del crash del 2008 se junta a esos momentos que son, para mí, se me ha quedado grabado. Esas imágenes viendo en el televisor. ¿Dónde estaba? Yo estaba en la universidad. El día del colapso de Lehman. Sí, sí.
El día del colapso yo estaba en la universidad, obviamente era lo único que hablábamos. Y más exactamente, más en mi área donde yo me desenvuelvo, y con mis compañeros de clase de la universidad era lo único que podíamos hablar, algo similar a lo de las Torres Gemelas, que no se dio clase por unos cuantos días. Wow. Pero el crash del 2008 fue bastante impactante verlo, como cientos de personas se quedaron fuera. Sí. Pues, después de 10 años, todavía quedan secuelas de ese crash 2008. Muchos analistas le hablan esa crisis como la crisis de los países ricos. Comenzó en Estados Unidos, sabemos que había un mercado artificial de crédito. La burbuja inmobiliaria. La burbuja, donde se creó mucha deuda con estos paquetes hipotecarios, y fueron altamente vendidos en Europa, los bancos europeos. Así que fue un contagio de Estados Unidos, pasó a la banca. Sí, que los bancos americanos hicieron un dump en Europa de eso. Increíble, se vendieron como pan caliente y con mantequilla. Estaban fascinados con ese mercado estadounidense. Bueno, pero después ya de 10 años, las proyecciones para el crecimiento global, de nuestra economía global, están entre 3.8 y 3.9 para este año, para el próximo año. Esas son las proyecciones. Se mantiene una recuperación económica dentro de la economía global. Una proyección similar tiene la OECD a la del Fondo Monetario Internacional, así que están alineadas en eso. Las economías avanzadas van a mantenerse fuertes durante el 2018, aunque ya vimos que la primera mitad del 2018 un poco complicada, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos, aranceles, China. De eso hablaremos ya. Pero las economías emergentes van a mantener su crecimiento, aunque un poco más bajo de lo esperado. Su participación a nivel global es bastante significativa. Una de las cosas preocupantes en este crecimiento está la parte de que no va a ser igual para todos. Van a continuar unos mercados están en desventaja, unos países están en desventaja. Muchas presiones sobre la divisa también va a ocurrir, va a apreciar el dólar, se espera, entre otras cosas como el precio del petróleo. Así que tenemos muchas cosas que en esta primera mitad del 2018, a pesar de las proyecciones que son positivas para todo el mundo en general, pues tenemos unos eventos, unos movimientos que pueden cambiar esas proyecciones. Así que las economías avanzadas van a mantener un crecimiento cerca del 2%, las economías emergentes cerca del 5 y 6%. En Europa pues va a haber crecimiento. Recuerda que Europa pasó por una crisis que está en Grecia, en Chipre, sí, en Portugal, en España, en algunos, Irlanda, en varios países donde tuvieron que implantar medidas de austeridad también similares, pero ya están viendo, luego de varios años, están viendo crecimiento en sus economías, ¿no? Obviamente esas reformas que se han hecho con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, entre otras ayudas. Claro que es a diferencia del caso de Puerto Rico, que nosotros no hemos tenido que chupar esto solo. Nosotros no tenemos acceso a ese tipo de fondos, tenemos promesa. Exacto. Pero estas economías, sus medidas de austeridad han sido bien fuertes y han sido a cuesta de muchos ciudadanos. Y recortes, ¿no?, de pensiones. Sí, ese es como que across the border, sí, en estos países, Grecia y también recuerda que tenemos la salida de Reino Unido. Exacto, en el Brexit, que va a tener un impacto sobre la economía de Reino Unido, especialmente dependiendo si hay o no hay acuerdo de salida, ¿no? Sí, y a eso pues se tiene que sumar que hay el Banco Europeo, el sistema europeo monetario está todavía débil, y la banca en Europa está débil porque pasó una crisis, ha salido porque fue suspensionada por muchos gobiernos, como el caso de Italia y Portugal, Irlanda,
pero todavía se ha mantenido y se ha salido a flote, pero está débil todavía ese sistema. Okay. Entonces, las presiones desde Estados Unidos, presiones fiscales, hay una tasa de desempleo baja en Estados Unidos, lo cual es interesante porque está viendo una economía que se está fortaleciendo, lo que va a llevar entonces a esta apreciación del dólar estadounidense, lo que también va a crear un aumento en las tasas de intereses. Que va a venir la Reserva Federal. Hubo ya un aumento reciente. Entonces, pero vamos a ver quiénes están creciendo en la economía mundial. Pues mira, básicamente todos los países en la Europa avanzada está en aumento, lo que la zona euro están creciendo. El Reino Unido va a crecer a pesar de su salida, que eso es interesante. Tenemos una Europa emergente que también está creciendo cerca del 4% aproximadamente. Pero en el caso de Asia emergente, Asia avanzada es Japón, Nueva Zelanda, estos países del Pacífico, Australia, exactamente, Singapur. Son economías que van a mantener un crecimiento interesante, pero cerca del 2%, comportándose similar a lo que se ocurre en el agregado de la Unión Europea. Pero Asia emergente, que China, Indonesia, India, Tailandia, Vietnam, esa va a fortalecerse, ¿verdad? Como grupo, va a estar creciendo en los próximos años. China, a pesar de que hace 10 años atrás tuvo un crecimiento de doble dígito, lo que va a haber ahora se va a mantener por encima del 6% de crecimiento de su Producto Bruto, pero se mantiene ese momento. China y Estados Unidos tienen ahora mismo una caliente relación, una guerra de aranceles con ese arancel que impuso Estados Unidos a las importaciones principalmente de China de acero y de aluminio. ¿Y cuáles son las consecuencias para la economía mundial y para nosotros de esa guerra arancelaria? Bueno, el que estas dos principales economías estén en esta situación no va a ser bonito para nadie. Okay. Son dos economías fuertes, China le llaman la fábrica del mundo. Estados Unidos pues tiene esta actitud de estar elevando arancel o incluyendo productos a los aranceles, y China entonces responde, ¿verdad? Tiene siempre una respuesta a eso. Ya China fue a la Organización Mundial del Comercio, ya levantó ahí su reclamación. Veremos a ver qué ocurre. Obviamente puede ser, y esto ya pasó en el 2002, 2003, cuando hubo un arancel también a las importaciones de acero. La Organización Mundial del Comercio en aquel momento dijo que tenían que eliminarse, así que desde aquel momento se vieron eliminadas. Yo creo que posible de que esta vez pasara exactamente lo mismo. ¿Qué podría pasar? Pero mientras tanto es a cuesta de todos los demás, de los productores. La idea de un arancel es equiparar el productor local con las importaciones y que pueda competir, ¿verdad? Se mantenga competitivo y que pueda competir de tú a tú con las importaciones. Pero en las importaciones entonces se van a ir, el precio de estos productos se van a encarecer, y quien lo va a sentir entonces vamos a ser nosotros los consumidores. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Pues yo no compro una viga de acero, pero sí productos que utilizan ese insumo de producción. Claro. Y aluminio también para electrodomésticos, autos. Que esto va a tener un impacto sobre el costo de la reconstrucción en Puerto Rico. Sí, y más ahora que lo que necesitamos es lo contrario a eso. Claro, exacto. Que tengamos acceso a los materiales en lugar de tener estos materiales que son más caros ahora. O sea que nosotros vamos a ser víctimas de esa guerra. De esa guerra entre China y Estados Unidos. Así que tenemos un cuadro ahí un poco complicado, sobre todo en este momento histórico de la reconstrucción de Puerto Rico, donde vamos a requerir esos materiales. Y entonces la economía de Estados Unidos, que sigue creando empleo. Hoy salió que el segundo trimestre del 2018 Estados Unidos creció 4.2%. Wow. Mayor a lo que se había estimado
hace varias semanas, así que la economía de Estados Unidos, a pesar de toda esta incertidumbre... Y la economía de Estados Unidos viene creciendo desde Barack Obama, de hace ya 3, 4 años, consistente, de manera consistente. Sí, hay algunos que piensan que las medidas proteccionistas que está trayendo Trump ha acelerado ese crecimiento, pero ya veíamos viendo un crecimiento moderado hace unos años, pero ya está más sólido ahora y ese desempleo bajó. Y yo creo que si sigue así va a tener que aflojar su política migratoria. Vamos a ver qué pasa con eso. Porque estamos, ya bajamos del pleno empleo hace rato. Sí, el pleno empleo está en 5% aproximadamente, estamos por debajo del 4% también del desempleo. Entonces, Alba, ¿cómo está América Latina? El informe del Fondo Monetario Internacional dice que América Latina va a estar creciendo, así que vamos a tener un crecimiento positivo para los próximos 2 años según las proyecciones. ¿Quién crece en América Latina? Bolivia, Colombia va a crecer, Uruguay crece, Paraguay crece interesantemente, el Perú también crece, Chile va a crecer. Obviamente tenemos otras economías que no van a tener la misma suerte, a pesar de que Ecuador y Brasil, que habían sido 2 economías que estaban en crisis en el pasado año, ya este año se van a empezar a sentir mejores momentos positivos. Y hay que ver en Brasil, hay que ver la elección. Pero amenazados ante eso, y también hay algo bien importante que está pasando en América Latina, que es Venezuela. En Venezuela, ¿qué está pasando en Venezuela? Las proyecciones de Venezuela. En América del Sur hay 2 grandes crisis, que es Venezuela y la que está comenzando en Argentina. ¿Qué está pasando en Venezuela? Venezuela, las proyecciones de crecimiento por el Fondo Monetario Internacional son de negativo 14 a negativo 15, con una inflación de sobre 1.000.000%, wow. Aumento en los precios. Así que es preocupante lo que está pasando ahí. Pero creo que el crecimiento de la región de América Latina va a depender de lo que pase en Venezuela y cómo los países, los vecinos van a manejar la emigración, ¿verdad? de la salida de estos venezolanos. Sí, porque se estima que son 2 millones de refugiados, y ya esto es una crisis humanitaria, y entonces ningún país ahora mismo tiene la capacidad para absorber tanta cantidad de gente. Llevan varias semanas discutiendo este tema. La salida de los venezolanos no es que comenzó ahora, comenzó ya hace más de 2 años, más o menos. Pero y Trump no les va a resolver el problema migratorio que está causando las medidas y los ataques de Estados Unidos. No, los latinoamericanos tienen que trabajar esto. Y hay que hablarlo, hay que discutir cómo se va a atender esta población. Es una población que necesita alimentos, vivienda, salud, necesita muchos servicios a su alrededor, pero los países están absorbiendo y recibiendo como ayuda humanitaria, pero también tienen que ver cómo van a manejar la estadía de los venezolanos, cómo manejar esto de los refugiados. Un país con tanta riqueza, lamentable. Un país con tanta riqueza, pero tan desigual, donde su capacidad productiva fue a 0. Increíble. Entonces, Argentina vuelve ahora a entrar en una crisis. Argentina siempre va de crisis en crisis. La crisis del 2001 de Argentina marcó la vida de Argentina. En el 2001-2002 Argentina se fue en default porque había una hiperinflación en el país, la producción estaba muy baja y la exportación también había bajado, y el país se fue en default en aquel momento, un default que lo llevó a recibir un rescate, una ayuda, pero fue como un momento de creo que era de la Rúa el presidente en aquel momento. Sí, de la Rúa. Así que fueron momentos bien difíciles para todos los argentinos. Posterior a eso, Argentina comenzó un proceso de reestructuración, comenzó un proceso de reestructurar el proceso de la deuda, bien, y abandonar su caja de convertibilidad que tenía en aquel momento, porque el Fondo Monetario Internacional dijo que así debía ser para recibir su rescate.
apretar su disciplina fiscal y también llegar a un proceso de austeridad y de barreras comerciales, aranceles, proteccionismo que comenzaron a dar. 14 años más tarde, la Argentina volvió con una experiencia similar. Unos tenedores de la deuda de Argentina en el 2001 estuvieron 14 años litigando en los tribunales, y resulta que en un tribunal de quiebra en Nueva York, un juez falló a favor de estos tenedores de deuda, de los bonistas, donde decía que Argentina tenía que pagarles a ellos. Y aquí era Cristina Fernández presidenta, entonces le dice Cristina que obviamente ya va con su batallón de abogados a esto, a entrar allá. En este momento, Cristina, la economía no estaba sólida, a pesar de que hayan pasado 14 años, todavía no se sentía sólida, pero ella decía que si pagaban esto, que estaban hablando como 400 y pico de millones de dólares, se iban a ir en un segundo default, ¿verdad? Entonces aquí comienza la discusión y comenzamos a escuchar sobre los fondos buitres en Argentina. Argentina comienza un proceso de negociación, los bonistas dijeron que no, ¿verdad? Algo similar a nosotros, ¿verdad? Entonces se reestructura la deuda y ahora, luego de unos cuantos años, Argentina comienza a caer. Ya está declarada otra crisis en Argentina. El presidente de ahora, Macri, que es el presidente, anunció recientemente que va a haber un ajuste fiscal. Hay otros programas de austeridad en Argentina y reciben un rescate de Fondo Monetario Internacional. Que son 57 mil millones de dólares. También creo que aumentó un poco. Exacto, recientemente. Ayer se le aumentó en 7.500 millones. Así que tenemos nuevamente una economía tan importante como la Argentina. Y también acaba de entrar en recesión. Que de hecho tú tenías por ahí de que se veía en terreno positivo. Para Argentina el próximo año está en terreno positivo. Terminó un 2017 muy bueno también, 2.7 aproximadamente, una economía fuerte para el 2017, pero el 2018 pues ya empezó a tener problemas. A pesar de que sus expectativas de crecimiento se mantienen positivas, cuando de seguro se revisarán ahora, claro, en las próximas semanas, saldrá entonces un informe que dirá que el año para Argentina no va a terminar como se esperaba. Bueno, Alba, ¿cuándo regresa la curva? Ay, la curva. Bueno, ese es tu podcast. Sí. Digo, para que la gente sepa, tú fuiste la que me metiste originalmente en el tema de los podcasts. Y tú comenzaste primero, ¿no? Y tu podcast se llama La Curva. La Curva era mi idea de hablar con la gente y explicar los conceptos de economía, conceptos que muchas veces, pues, cuando se ponen profundo miramos hacia el lado y no los entendemos mucho. Era hablarlos en un lenguaje simple, ¿verdad? Pero a la misma vez puntualizado de lo que es la economía y lo que significa obviamente para mí. Así que era este espacio para yo llevar la economía, los conceptos económicos a personas que no conocen de economía, que no estudiaron economía. En La Curva tuve varios episodios que grabé hablando sobre economía, y también tuve invitados hablando sobre las noticias y los datos estadísticos de la semana. Tomé un receso que se ha extendido. Y que se ha extendido un poco más de lo que originalmente tenía pensado, pero pues creo que ya llegó el momento de reactivarlo. Sí, hay que seguir con la curva. Perfecto, tan pronto. Así que pendiente que vamos, obviamente, sin duda alguna, vamos a estar anunciando ya cuando regrese La Curva. ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, quiero darte las gracias por traerme, por invitarme, que no me habías invitado a La Ventana, y que espero que me vuelvas a invitar. No, bueno, claro que sí. Profesora Alba Brugueras Fabre, gracias por estar en La Ventana. Gracias por invitarme. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana.
Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de ChangeLab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.